Bienvenidos a Sintonía Cultural, un espacio para conversar sobre arte, patrimonio, cultura y comunidad. Desde Frutillar, Ciudad Creativa, Sintonía Cultural, junto a la conducción de Sonia Núñez y Josefo Yaraizen. Estás en compañía de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa. Amigos y amigas, en este mediodía de invierno, desde la Biblioteca de Frutillar, la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Sintonía Cultural. Este espacio creado especialmente para dialogar en torno a la cultura y la importancia que tiene para las comunidades. Soy Sonia Núñez y los invito a este nuevo capítulo que se emite a través de las redes sociales de la Biblioteca y la Fundación Plades. Sin mi amigo Josefo Yaraizen de nuevo, sigue de vacaciones. José, disfrútalo, pero de verdad te extrañamos mucho y esperamos que vuelvas pronto. Un espacio de conversación, Sintonía Cultural, y hoy día queremos focalizarnos en hablar de proyectos de estimulación sonora, que nos suena con aquello, y además centrado en personas con discapacidad, para lo cual hemos invitado y ha accedido a venir a este set nuestro querido amigo Marcelo Mayra. Les voy a contar acerca de quién es. Él es flautista, saxofonista, improvisador, educador y gestor. Es parte de una generación de músicos experimentales que abrieron espacios a comienzos de la década del 2000, desde la música contemporánea, la música improvisada, el jazz, avant-garde e incluso el rock. Una serie de solistas capitalizaron estos anhelos expresivos en diversas agrupaciones. Formado profesionalmente en Chile, Alemania y Cuba, a lo largo de su carrera ha desarrollado variados proyectos multidisciplinarios. Y hoy lo tenemos aquí en el set y además con un cargo del que vamos a hablar y una gestión importantísima en una fundación educativa. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido y muy buen día. Sonia, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Encantado de estar aquí. Buen día. Yo no te conocía, así que te tengo que preguntar inmediatamente. ¿Eres de Frutillar? ¿Qué te trajo a Frutillar? Sabemos que estás hace un par de tiempo. Cuéntanos algo acerca de ti. Yo nací en Santiago, por allá por los años 80. Y ahí, como tú decías, viví en el extranjero, ¿verdad? Me di unas vueltas. Después me radiqué en la ciudad de Valparaíso. Y llegamos en marzo a Frutillar, a esta hermosa ciudad, esta cuenca del Llanquihue, ya a vivir, porque mi pareja, por un asunto laboral de mi pareja más bien, pero yo ya había estado viniendo a Frutillar, eso también te lo puedo contar a medida que conversamos. Llega al sur, a muchas personas, como que atrae y finalmente vienen. Sí. ¿Es calidad de vida o no? Es calidad de vida y, como te digo, nosotros ya vivíamos en la región de Valparaíso, en la ciudad, y después vivimos en la zona rural de Casablanca. Igualmente en la región de Valparaíso ya vivíamos metidos en la naturaleza. Y el sur, claro, es una maravilla. Venimos de una zona, de una crisis hídrica importante, y por esas cosas misteriosas de la vida se precipitó nuestra venida al sur, ¿no? Uno siempre soñaba con venirse al sur y aquí estamos. Bueno, para hablar de los proyectos que tú tienes, interesantísimos y significativos además, que cruzan esta parte de la formación musical, tengo que preguntarte, formación musical en estos instrumentos y ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sí, no, mira, yo soy flautista, toco un poquito de saxo, puedo decir, y partí, no sé, a los 12 años tocando flauta. De ahí he tenido grandes maestros, yo me siento una persona bastante afortunada. Y uno de mis grandes maestros fue Cristian Crisosto. Él fue uno de los músicos compositores de Fulano, después funda Media Banda. Ahí empiezo a tocar clarinete, saxo. Él me empuja mucho para que me fuera a estudiar afuera. Y ahí estudié unos años en la Escuela Moderna en Santiago. Y después me fui a Colonia, a Alemania, a estudiar la carrera de Jazz Flute. Y ahí estuve con un gran maestro. Y después terminé estudiando en el Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba. Luego de eso llego a Chile, trabajo muchos años en Media Banda, una banda de rock experimental. Grabamos unos muy buenos discos, varias giras. Y mi origen siempre fue... uno siempre aprende a tocar por lo general, y eso igual está cambiando un poco. Uno siempre aprende a tocar música desde lo clásico, desde la teoría, ¿no?
Y así aprendí, pero yo siempre me vinculé a la música desde la experimentación, desde la improvisación. Eso es lo que me hacía mejor. Lo que pasa es que con esa formación nos queda como la curiosidad de que va a estar en grandes agrupaciones, en orquesta. Él es un artista que itinera por el mundo. No obstante, leíamos que tienes una parte importante como gestor de proyectos de estimulación sonora para personas de discapacidad hasta llegar a lo que nos interesa, que es la Fundación CAI. Pero sí, debo preguntarte también, ¿y cuál es la motivación para no seguir este rol como artista propiamente tal y meterte en la parte metodológica, los procesos de enseñanza? Educativo, claro, ¿no? Interesantísimo. Así, para tratar de ser muy breve, por ahí por el 2008, después de unos viajes de Alemania, me radico en Valparaíso y ahí con una serie de grandes colegas y músicos armamos una especie de colectivo que lo denominamos Proyecto Tarabust. Y el objetivo era tener un lugar, no físico, sino que un lugar donde muchos colegas pudiésemos juntarnos, colaborar y armar distintos proyectos. Ahí, desde una experiencia que yo tuve en Alemania, donde estuve trabajando con una orquesta de improvisación dirigida a través de señas, eso fue algo que me caló muy profundo en la última estancia en Alemania, y cuando volví a Chile, Valparaíso, fundamos en conjunto con estos colegas esta orquesta también. Y para hacerlo muy breve, estábamos tocando en unos ciclos de conciertos de música experimental, música muy ruidosa. Estábamos tocando en el Centro de Extensión de Valparaíso, del Consejo de la Cultura de ese momento. Eran conciertos todos los viernes a las 12 del día, gratuitos. Y las personas del Centex pusieron unos parlantes a la calle. Y en la tercera fecha del concierto estábamos tocando con una agrupación que se llama Catedral del Feedback. Mucho ruido, mucho ruido. Habían 10, 12 personas de público y de repente entran 25, 28, 30 estudiantes en situación de discapacidad con sus profes, con sus profesoras, ¿no? Y sin duda hicieron mucho ruido, se estimularon, interactuaron y se fueron antes de que nosotros termináramos. Quedamos todos así como, oh, qué cosa más curiosa, ¿no? Porque generalmente este arte, esta música experimental, uno la abre porque siempre es bueno compartir lo que uno va haciendo, ¿no? Los procesos creativos, pero estaba la gente así toda muy seria, ¿no? Como diciendo, esto es una música como casi como elitista, y fue de pronto invadida en el mejor sentido por estos niños y niñas que llegaron. A la última fecha tocaba el ensamble de dirección por seña y llegaron los mismos niños con las mismas profesoras a la misma hora. Y los que estaban tocando era la orquesta de improvisación dirigida a través de señas. Cuento corto, ellos terminaron dirigiéndonos a nosotros con las señas. Las señas son muy básicas, son un montón, pero silencio, sonido, volumen, etc. Y bueno, eso fue como el origen de tu pregunta, el por qué desde esta carrera artística, donde sin duda se podría haberme quedado en cualquier parte, de las que pasé, que fueron hartas y hartos proyectos y tal. Ahí surgió la reflexión, como decir, acá hay algo que sucedió espontáneamente que a mí me gustaría investigar. Y así fue. Es algo que se necesita, ¿no? Y sin duda. Que no está borrado. Y sin duda, claro que sí. Y eso pasó hace 11 años atrás, ¿ya? Y ahí empezamos, en el fondo, a crear talleres de experimentación sonora donde vinculábamos estudiantes en situación de discapacidad intelectual y música experimental. Así nació, ¿ya? Entonces nosotros explorábamos con instrumentos, con objetos de la vida cotidiana, con el cuerpo. En el fondo descubrimos, o sea, al poco andar de estos talleres descubrimos de que había una adherencia casi inmediata, habían resultados en muy corto plazo, resultados como que desarrollo de competencias, habilidades comunicativas, habilidades sociales, socioemocionales. Entonces fue muy interesante lo que empezó a pasar. Yo antes trabajaba mucho haciendo clases en escuela, universidad, clases particulares, como mira, tú tienes que tocar así, bla, 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 pero aquí la cosa, el sonido, iba un poco más allá que solo, o sea, no dicho solo, ¿no? Tocar un instrumento es algo que requiere mucha práctica y es muy complejo. Pero empezamos a descubrir que con el trabajo desde el sonido, desde la vibración, antes de la música, ¿ya? La música es una convención que une melodía, ritmo y armonía. Bueno, nosotros trabajamos con el sonido, que es un fenómeno físico, donde cuando hay materia, un cuerpo vibra y con eso nosotros trabajamos, ¿ya? Y ahí se suma el movimiento. Y se sube al movimiento, claro. Entonces esto partió así, de una manera muy intuitiva, incipiente, muy intuitiva, de mucho ensayo y error. No teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo, sino que sentíamos de que no podíamos parar porque era como un campo nuevo para nosotros, ¿no? Desde la perspectiva como músico.
¿Y estos niños quiénes eran? ¿Cómo sí, los buscabas? No, estos cómo niños, los tejías que tú? fueron a estos 2 conciertos, nadie supo quiénes eran. Yo Fueron después en me demoré. laboratorio, en definitiva. No, esto fue algo casual, así que Ya. ellos entraron porque escucharon una música, entraron gratuitamente y después yo me demoré un montón en descubrir quiénes habían sido porque nadie los invitó, digamos. Ellos simplemente fueron porque tenían que ir y eso fue muy lindo. Después yo fui a esta escuela que quedaba en una población en otra ciudad, en Viña del Mar. Era todo bien curioso. Pero cuento corto, nos establecimos entonces trabajando ahí y en Aspaut, que es una escuela pública para personas con la condición del espectro autista. Entonces lo que yo hice para empezar a trabajar con personas con discapacidad fue primero estudiar el tema de la discapacidad, entonces ahí nos metimos en el enfoque de derecho, el protocolo facultativo y todo un tema de los derechos humanos con respecto a las personas en situación de discapacidad. Y armé un equipo multidisciplinario y nos focalizamos en 2 escuelas. Y a partir de eso decidimos focalizar nuestro trabajo con las personas solo del espectro autista. El espectro autista ya es una condición sin duda, pero una condición, un espectro, es muy amplia, ¿ya? Hay 3 tipos de autismo y cada tipo de autismo tiene distintos niveles. Bueno, y ahí empezamos a investigar muy profundamente qué lográbamos, ¿no? Al poco andar también de esos años se incluyeron personas desde la danza, desde las prácticas somáticas que tienen que ver con el estudio del cuerpo en movimiento. Y así fuimos investigando, siempre sistematizando, sistematizando de forma cuantitativa, sacando indicadores, porque en el fondo era como cómo logramos, entre comillas, vender, difundir, lograr recursos para que nosotros podamos seguir trabajando en estos pilotos, ¿no? Entonces logramos hacer mucho indicador y entender dónde impactábamos nosotros, ¿no? Entonces, claro, lo que en el fondo después de años nos dimos cuenta de que el juego y la creatividad eran los ejes como principales o el paraguas más general y descubrimos claramente cuáles eran los ejes de nuestra metodología, ¿no? Y ahí el proyecto Estimulación Sonora fue el nombre original que tuvo al principio, porque en el fondo partía nuestro trabajo desde el estímulo sonoro, ¿no? Porque éramos solo músicos que trabajábamos con estos estudiantes, pero después se empiezan a involucrar otros profesionales de las artes que venían de la danza, como te comentaba. Y ahí en el fondo clarificamos que antes del sonido viene el cuerpo. El sonido, muy interesante, porque el sonido en realidad te traspasa todo el cuerpo. Está el sistema auditivo, que es donde escuchamos, ¿no? Oímos, escuchamos. También es muy interesante detenerse en la diferencia entre oír y escuchar, pero bueno, eso quizás da para otra conversación más larga. Entonces descubrimos claramente cuáles eran nuestros ejes: cuerpo, sonido y vínculo. Era el tercer eje que hacía que el cuerpo, el trabajo con el cuerpo y el trabajo con el sonido se fundieran en una práctica maravillosa que empezamos a probar, como te decía, con personas con discapacidad, específicamente con el espectro autista, pero después dijimos, esto creemos que es muy bueno lo que hacemos, ¿ya? Y obviamente, claro, es poco objetivo que lo digan las personas que lo hacen todo el rato, pero sentíamos la necesidad de probarlo con todo tipo de personas sin importar su condición. Fue construir un ensayo en literatura. Sí, un proceso largo, y ahí en el fondo lo que primero empezamos a hacer fue trabajar mucho con docentes, ¿ya? Para compartir nuestra herramienta, para complementar su formación, ¿no? Porque sin duda ellos son los expertos, ellos son los profes que estudian para luego estar en aula y trabajar con cierto tipo de gente, pero veíamos que lo que nosotros estábamos aportando era sin duda un complemento. Entonces empezamos a trabajar mucho con docencia y empezamos a generar distintos tipos de programas desde nuestra metodología, desde nuestra innovación educativa, que si bien se sigue llamando Proyecto Estimulación Sonora, yo creo que nuestra metodología en muy poco tiempo más se va a llamar simplemente Cuerpo, Sonido y Vínculo, porque es lo que realmente la caracteriza y hoy día es lo que hacemos, es lo que nos ha permitido generar los distintos tipos de programas hasta antes de la pandemia, que ahí en el fondo como que, nada, el mundo en crisis y se replantea todo, ¿no? Y esta evolución, porque bueno, yo leí tu presentación extensa, daba horas de conversación, este proyecto, ¿no? Esta intervención, este aprendizaje también para ustedes como músicos en esta situación pedagógica creativa, fue madurando y fue evolucionando y finalmente logras crear en un rol de director, productor y motivador la Fundación CAI. Nos queda poco tiempo, así es que háblanos de la Fundación CAI, que logra, organización fines de lucro, pero ¿qué es lo central de CAI? Total, Fundación Educativa, Creatividad, Aprendizaje e Innovación. En un momento este proyecto empezó a crecer tanto, el proyecto Estimulación Sonora, que seguí los consejos de mis mentores y mis grandes amigos, que era armar la fundación, ¿ya? Cambia la institucionalidad. Entonces lo que hicimos fue
crear la institucionalidad educativa que merecía este proyecto que fue creciendo. Entonces fundamos hace 3 años Fundación CAI, con un proyecto que viene ejecutándose hace 11, ¿no? Y el objetivo, la misión de nuestra fundación es aportar a mejorar la calidad de la educación pública a partir del juego y la creatividad, con el desarrollo de nuestros programas educativos que fomentan estos 3 ejes que mencionábamos antes, ¿no? Entonces, hoy día nada, estamos en pandemia y todo cambió muchísimo, pero antes de la pandemia, en el fondo estábamos con programas para personas con discapacidad, primera infancia, programas para docentes, jornadas inclusivas, que son las instancias donde convocamos a todas y todas las personas sin importar ni su edad, ni su condición, ni nada, ¿no? Entonces era la instancia donde nosotros podíamos compartir nuestra metodología fuera del aula, porque nosotros intervenimos comunidad educativa, aulas, escuelas, ¿no? Colegios, como te decía, estudiantes, docentes y también apoderados. Cuando empezamos a trabajar con todos ellos fue que como que se armó algo muy potente y eso, o sea, no sé, para resumir en el fondo ¿qué logramos con nuestra metodología? Es entregar un amplio espectro de herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero vino la pandemia. Y todo se derrumbó, como dice la canción. Sí, en un momento fue así, Sí. todo se cayó, perdimos todos los proyectos, teníamos un año con muchísimo trabajo, con muchas comunidades nuevas en distintas ciudades, en fin. Y bueno, cuento muy corto, luego de estar ahí, sumidos en el miedo, en todo lo que a todos nos sucedió, ¿verdad? Pudimos empezar a pilotear experiencias online, ¿ya? Con los celulares, con videos, cada uno en sus casas. Antes trabajábamos, nuestra práctica es totalmente presencial, nos tocamos, la vibración es algo que se puede llegar a sentir de otras formas también, pero es en vivo, ¿ya? Y llegamos a YouTube. Y llegamos a YouTube. ¿Por qué llegamos a YouTube? Algo que uno se resistía bastante, una herramienta bastante ya antigua, ¿no? Entonces, en el fondo empezamos a pilotear experiencias online y comenzamos a desarrollar un programa online. Decidimos armar un canal YouTube y nos ganamos unos fondos que nos permitieron desarrollar este canal YouTube. Y lo que hoy día este canal es como nuestra biblioteca pública. Pero sí sería importante precisar que este canal YouTube, o sea, el programa que empezamos a desarrollar y que hoy día estamos trabajando un montón con eso, fue para apoyar a las personas que tienen la condición del espectro autista, para los cuidadores y cuidadoras. Entonces, en el fondo, a partir del desarrollo de este canal YouTube, creamos una red de cuidadoras y cuidadores de personas con autismo y necesidades especiales, y que a su vez creó una comunidad, que es un grupo más pequeño. Estamos en un grupo WhatsApp donde la gente comparte su conocimiento, su experiencia, sus dudas, dan consejos, etc. Y lo más interesante para nosotros fue que hoy día estamos trabajando con gente, lo que te permite lo digital, ¿no? Estamos trabajando con gente de muchas ciudades y de muchos otros países que se conectaron a partir del desarrollo del canal YouTube, se conectaron a esta red de cuidadoras y cuidadores. Hay gente de Colombia, de Argentina, de Perú, de Costa Rica. Mensualmente hacemos encuentros y ahí estamos, en pleno desarrollo de este proyecto, buscando financiamiento para seguir, con posibilidades de tener ahí algunos apoyos y nada, con muchas ganas de dar a conocer, y por eso también es tan importante, y te agradezco mucho esta instancia, dar a conocer nuestro trabajo aquí en la región de Los Lagos, porque yo ya he estado viniendo hace años para acá, ¿ya? Frutillar tiene algo que no tiene ninguna otra región de ciudad de Chile, en términos de creatividad en la educación pública. Aquí hace ya varios años se han estado realizando los programas de los agentes creativos, que lo trajo Paul Collar, que vino al primer Puelchi que se hizo, el primer seminario de educación y creatividad, donde yo tuve el honor también de participar. Eso fue, no sé, hace 4 o 5 años atrás, ¿no? Entonces, nada, felices de estar aquí. Y además, perdón Marcelo, que está en una plataforma en que es abierto a todos, no solamente para aquellas personas que están afectadas, ¿no?, por estas condiciones, sino también algo como profesora, los educadores diferenciales, porque además vivimos en una sociedad que no está preparada. Exacto. Y que suele cerrar la puerta, ¿no?, a las personas con esta condición. Entonces, yo creo que es el minuto de madurar y de hablar de integración, pero una integración real. Sí, no, pues interesantísimo. Sí, para tal efecto. Sí. Se nos ha ido el tiempo, querido Marcelo, ha sido un gusto, qué interesante, felicitaciones por los logros, que tengan muchos más, de manera de que además se conozca esta real contribución que ustedes hacen desde el punto de vista educativo para estas personas que viven en una condición distinta y que además tienen todo el derecho de abordar y de integrarse en procesos educativos
de interés como lo que ustedes hacen. Así que Sí, por un supuesto. gusto, que te vaya muy bien. Y nosotros tenemos que despedirte por el tiempo del programa. Que Muchas estés- gracias, Sonia. Muchas que gracias. estés muy, muy bien. Bueno, y nos toca el espacio musical de costumbre en Sintonía Cultural desde la biblioteca, y hoy día junto al talento del trío Fusión con Daniel Trujillo, Felipe Wainwright y Javier Grau, quienes nos interpretarán La Jardinera.
Después de esta hermosa presentación, vamos nuevamente a esta sección que ha integrado Sintonía Cultural, denominada Cápsulas Literarias, Cuenca de Letras desde Frutillar a la provincia de Yanquihue. Un espacio que es posible gracias a financiamiento de un proyecto Fondart que ha adjudicado esta biblioteca. Y aquí con ustedes la cápsula. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Ricardo Centella, soy el rector del Instituto Alemán de Frutillar y hoy en Cuenca de Letras les traigo un libro muy interesante. Se llama Los 7 saberes necesarios para una educación del futuro. Su autor es un sociólogo francés muy conocido, tiene 100 años, cumple este año, se llama Edgar Morin y todavía vive. Este libro creo que es un clásico y creo que es muy recomendable para todas las personas que estamos viviendo hoy un ambiente, un contexto donde al parecer no hay certezas absolutas que rijan la conducta humana. Es un libro muy sabio que no solamente abarca temas respecto al conocimiento, sino que también aborda temáticas en torno a la ética humana. Cómo debemos enfrentar el mundo incierto en el cual estamos coexistiendo hoy. Es un llamado a vivir sobre la base de la incertidumbre, pero con creatividad. Así que les hago una invitación para que puedan introducirse en la lectura de este texto. Lo pueden encontrar en todas las bibliotecas municipales de la Cuenca también y en todo el país. Creo que es una lectura necesaria para el mundo que estamos viviendo hoy día, donde tenemos que aprender a reinventarnos de manera creativa para poder coexistir como raza humana. Así que una invitación a leer este tipo de lecturas. Que estén muy bien. Agradecemos con mucho cariño a Ricardo Centella Araya, que hoy día nos ha entregado su recomendación literaria. Y recuerde que el horario de la biblioteca se ha extendido de 9 a 13 horas y de 14:30 a 17:30 horas en esta nueva fase paso a paso. Y como siempre les agradecemos por acompañarnos en este nuevo capítulo de Sintonía Cultural, este programa cultural que se da en las redes sociales de la biblioteca y de la Fundación Plades. Recuerde que si usted nos quiere escribir, hágalo con toda confianza, aquí vamos a estar muy atentos para contestar una pregunta, una solicitud de promoción de una actividad o lo que usted quiera. El correo es biblioteca320@gmail.com. Como de costumbre, agradecemos a quienes posibilitan la emisión de este programa. En primer término, a la Municipalidad de Frutillar, a la Biblioteca Frutillar, Fundación Plades, Corporación Semanas Musicales de Frutillar y Teatro del Lago. Y en la producción técnica, que hacen un impecable trabajo semanalmente, Franco Sanguinetti y el equipo de streaming Kiwi Media, a Yerko Navarrete y el equipo de la Biblioteca Municipal. Para despedirnos quisiéramos contarles que dentro de la región, específicamente desde Puerto Varas, la agrupación cultural El Hecho de promueve la difusión literaria regional y nacional a través del programa radial Bandurria Literaria, que se emite por Radio El Conquistador todos los miércoles a las 15 horas. Tienen el mismo interés que Sintonía Cultural, así que los promovemos con mucho cariño para que toda la región de los lagos y quienes nos quieran escuchar tengan una alternativa más de acceder a estos diálogos culturales. Un abrazo, nos estamos viendo el próximo miércoles. Chao, chao. Y así finaliza Sintonía Cultural, con el gentil auspicio de la Municipalidad de Frutillar y la colaboración de Biblioteca Frutillar, Semanas Musicales y Fundaciones Teatro del Lago y Plades. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa.